es imposible para Dios. Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Nada es imposible para Dios. Como siempre, trayendo temas muy importantes para aclararles y acercarles más a nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy nos acompaña Humberto Angarita. Él es teólogo, a quien también le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, queridos teleamigos. Es un gusto volver a encontrarnos después de ratico tiempo. Claro. Vamos a tratar estos temas con lo mejor de nuestra iglesia, de acuerdo a su magisterio y a su doctrina. Así es, pero yo creo que antes de hablar de nuestro tema central del programa de hoy, Humberto, creo que es pertinente hacer una pequeña oración para que estar en contacto con Dios y que sea el Espíritu Santo que nos ilumine a través de ese espacio. ¿Cómo no? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté sobre nosotros para que todo lo que digamos, hablamos, conceptuemos, sea para la gloria del reino de Dios y para la edificación personal de todas las personas que nos escuchan, y aparte de nuestra conversión y alejarnos de la apostasía a través de nuestro testimonio, la conversión del corazón nuestro, de nuestras familias y la conversión colectiva. Así sea, amén. Pues nuestro tema central, como ya tú lo mencionabas, Humberto, es la apostasía. Vamos a aclarar este término, qué es, qué significa, de dónde es su origen. Apostasía significa como la renuncia a nuestra fe o a nuestras creencias políticas, pero yo creo que entonces tú nos amplíes un poco más el término de qué es la apostasía. Sí, la apostasía viene del latín apostasía y del griego antiguo, y es la abjuración, la negación de nuestra creencia en Dios, de nuestra creencia en los propios principios de nuestra iglesia. Ya en el siglo IV, Arriano empezaba, no solamente Arriano, otros teólogos y filósofos conceptuaban sobre la negación de la realidad de que Cristo era Dios, hombre y Dios. Entonces es un apartamento, uno se aparta de esa creencia en la realidad de Dios Padre, en Cristo Jesús, en la Trinidad y el Espíritu Santo. Okay. ¿Cuál es? Bueno, continúa entonces hablándonos de qué es la apostasía. Sí, la negación de la fe, ya sea, no solamente en religión, sino en política o en aspectos también trascendentales personales. ¿Y cuál es el origen de la apostasía? Sí, el origen de la apostasía es ya en el siglo I, cuando Cristo aparece anunciando la buena noticia, y ya en ese entonces, como no solamente religión y política, empezaban a haber las primeras disputas y negaciones de esa verdad absoluta de la Santísima Trinidad. Eso viene ya desde el siglo I, en la aparición de Cristo en este mundo. Usted nos menciona que estamos hablando de la negación de la Santísima Trinidad, pero nosotros también podemos caer en otras negaciones de nuestra fe, por ejemplo. Sí, claro, pero la apostasía es la negación absoluta, el retiro del hombre, del corazón del hombre, hacia la divinidad que es Dios. Mira lo que está sucediendo en estos momentos en países europeos, en España, en Holanda, en Países Bajos, que están sacando a Dios del corazón de los niños en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en la industria, en las empresas. Están sacando a Dios, la figura de Dios, los valores de Dios, lo están sacando para entrar en ese libertinaje, relativismo que hablaba nuestro querido Papa Benedicto XVI, que el peor problema que iba a tener hacia adelante la humanidad no era tanto el pecado, en sí el pecado como pecado, sino el relativismo del hombre con respecto al pensamiento de Dios, de su corazón a los valores. O sea, relativizar todo, acomodar todo y acondicionarse de acuerdo a sus propias doctrinas personales.
Mencionábamos entonces que la apostasía era la negación de la Santísima Trinidad, de las verdades de la fe. ¿Qué diferencia hay entre la apostasía y el ateísmo, por ejemplo? Pues mire, la apostasía es apostatar, como tú lo dijiste al principio, de Dios, de sus virtudes, de sus realidades. El ateísmo es no creer en Dios, no creen en nada, o sea, la persona es atea, no cree en nada, cree que todo es un accidente y que la persona muere como un perro, ¿no? Como un animal, se entierra y ahí acaba todo. Esa es la gran diferencia. La apostasía es apartarse de la fe y el ateísmo es no creer en nada, en Dios, sino en la accidentalidad de la creación perfecta de Dios. O sea que en un momento la apostasía, nosotros creímos en esa fe, pero estamos negando entonces esas verdades, pero el ateísmo nunca creyó. El ateísmo nunca creyó, el agnosticismo es antes de la era cristiana, eso viene ya desde la época de los egipcios, romanos. Hay una incógnita que tengo y es la siguiente. Los católicos que creemos en Dios y seguimos las doctrinas de la Iglesia Católica, ¿podemos caer de pronto en la apostasía siguiendo aún la Iglesia? Sí, es decir, se divide el corazón, y ahí viene la gran frase de Jesús, el que divide el corazón está con Dios y con el mundo, pues no estará con Dios y se relativiza su realidad personal, ¿no? O sea, como dice Apocalipsis 3:15, ¿no? 3:15, o con Dios o sin Dios, o caliente o frío, pero es una de las situaciones en que nuestro catolicismo cristiano, católico, porque somos más cristianos que los hermanos separados en el siglo XVI, con Martín Lutero, Juan Calvino, nosotros somos tibios los cristianos católicos, no asumimos esa dignidad, no asumimos esa fuerza para defender la Iglesia, no la religión. La religión, nuestros hermanos separados, yo tengo familiares, tengo pastores respetabilísimos y tenemos amistades sinceras con ellos, pero ellos siempre tienen una frase que los han mentalizado en sus adeptos. Dice, es que Cristo no es religión. No, pues claro que Cristo no es religión. Cristo fundó nuestra iglesia, porque la religión en la lengua castellana significa la relación que hay del hombre con lo divino. Y la iglesia fue la que fundó Cristo Jesús, que es imparable, hace más de 2000 años. Mateo 16, del 15 en adelante. Sobre ti, Pedro, construiré mi iglesia, no las iglesias, no las religiones. Es que Cristo no fundó religión, Cristo fundó una iglesia. La religión, como le decía mujer, es la relación del hombre con lo divino. Hablemos entonces ahora de la apostasía a través de la historia de la Iglesia Católica. Sí, pues lo acabamos de decir en la introducción. La apostasía siempre ha existido desde que Cristo aparece, desde que Dios aparece encarnado en Cristo. Ya muchos discípulos se le retiraron por su enseñanza, por su magisterio, por su doctrina tan fuerte, se fueron retirando. Ahí aparecía ya la negación, la cizaña y el trigo. Ahí aparece siempre, pero siempre aparecerá la contravención hacia Cristo, hacia la iglesia. Siempre habrá oposición. El bien Cristo, el mal el diablo. ¿Hacia dónde conduce la apostasía, Humberto? A ver, la apostasía conduce... Mire, la apostasía, mujeres, ya viene desde la época de Caín y Abel. Ahí en el Génesis 4. Ahí viene, Caín es el agricultor y Abel es el ganadero. Ahí empieza desde los inicios de la historia de nuestra iglesia, empieza Abel a ofrecerle los mejores sacrificios, ¿no?, a Dios a través de sus holocaustos en los mejores becerros, en los mejores animales, mientras que Caín empezó a ofrecerle como agricultor lo peor. Ahí empieza
¿A dónde va a conducir la apostasía? Al relativismo, hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo formo la propia iglesia, formo mis mismos principios éticos, mis mismos principios morales, y por eso el decaimiento de la raza humana a través de la historia. Mire qué tenemos en el mundo. En el mundo tenemos corrupción, en el mundo tenemos terrorismo, en el mundo atacamos la misma iglesia en su magisterio, en su doctrina de valores y principios morales. Va en degeneramiento. Esa es la conducción de la apostasía. Se degenera el corazón del hombre, se degenera sus principios, sus valores, y entramos en un libertinaje peligroso, violento y terrorista, como es lo que estamos viendo hoy en día en este mundo, como decimos en Colombia, el Sagrado Corazón. Vemos por doquiera los noticieros, vemos las familias, violencia intrafamiliar, violencia en la calle, terrorismo, corrupción política, homosexualismo, en contra de la vida también, los abortos, la eutanasia. Ese es el producto de la apostasía. No tenemos ni Dios, ni leyes, ni principios morales. Todo al garete, todo libertinaje. Allá conduce la apostasía. Eso es la realidad. Y todo empezó por Caín, ¿no? Por Caín, que mató a Abel por envidia. Ahí está uno de los apartes de la apostasía. Y todo comienza también con la falta de temor de Dios. Así, esas son las consecuencias del hombre, las consecuencias de todo lo que estamos viendo en el mundo hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, Humberto, pero ya volvemos con más de nuestro programa Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta en su programa Nada es imposible para Dios. Nuestro tema central del día de hoy, la apostasía. La apostasía viene de la palabra griega apostasía, significa un desafío de un sistema establecido, es la renuncia también de nuestra fe. Estamos negando el cuerpo de Cristo, amenaza el cuerpo de Cristo. Humberto, tú mencionabas dos términos muy importantes, y era el trigo o la cizaña. Y verdaderamente nosotros como seres humanos decidimos si ser trigos, si ser moldeados por nuestro Señor, o ser cizaña en este mundo. Bueno, la libertad, por eso Dios dio libre albedrío, y el Padre Celestial toma un riesgo frente a esa situación, toma un riesgo de darnos la libertad. Entonces, el trigo es lo que siembra Dios en el corazón del hombre, en el mundo, y la cizaña es el adversario que trata de cortar esa realidad de valores en el hombre. Así es, y nosotros decidimos entonces en nuestra libertad si seguimos a Cristo o si seguimos a nuestro adversario. Sí, nuestra iglesia siempre ha sido atacada a través de la memoria histórica, de la historia de la salvación del hombre. Fíjese hoy, mujer, en el Medio Oriente, el ejemplo que da nuestros hermanos cristianos católicos, mueren por la fe, son degollados por este grupo terrorista de ISIS, y no solamente por estos grupos terroristas, son perseguidos. Hoy tenemos los sacerdotes, no solamente en América Latina, en los países del Caribe, sino en el mundo entero. El sacerdote como tal es perseguido. Decía Ana Catalina Emery, esta beata alemana, que el sacerdote es atacado 70 veces más por el demonio que cualquier laico de nosotros. El sacerdote, nosotros los cristianos católicos nunca le valoramos su realidad, su mensaje, que es acercarnos a Dios, y dentro de la misma iglesia existe la masonería. Yo no sé si el teleamigo entiende qué es la masonería. La misma masonería eclesiástica ataca a la misma iglesia dentro de la misma iglesia, y es a destruir la iglesia, a destruir la verdad, la gran verdad. Los sacerdotes en estos momentos son asediados por la misma iglesia. Por ejemplo, la masonería tiene un norte ahorita: acabar el celibato.
Si es cierto que en la iglesia primitiva los sacerdotes, obispos, se casaban, llegó un momento en que a través del concilio de Nicea y otros papas secuencialmente y varios concilios determinaron que Cristo fue célibe, el sacerdote debe ser célibe. Las mujeres no pueden acceder tampoco al sacerdocio como lo hacen otras realidades, otros pensamientos religiosos. Para mí es un concepto ya teológico, no como se dice ahora, que los sacerdotes deben casarse. Los sacerdotes, para mí, no deben ni pueden casarse, porque el sacerdote toma esa vocación que viene de Dios, que viene de lo alto. Jesucristo fue célibe. Jesucristo no es un juego de que un sacerdote en la edad primitiva de la iglesia, hasta en la Edad Media, un sacerdote se casaba y se dedicaba a su mujer y a veces otras mujeres y desatendía verdaderamente el altar de Dios. Entonces, yo estoy de acuerdo con el celibato, porque el celibato, el sacerdote se prepara y la vocación sacerdotal viene de Dios, viene de lo alto, no viene del capricho o que un cardenal o un papa determine, aunque el celibato no es dogma de fe, no lo es una acción disciplinaria del conciliar. Yo creo que ahí volvemos al mismo tema. Hablábamos del libre albedrío. Nosotros decidimos si queremos seguir a Cristo, el de sacerdocio, o si queremos seguir a Cristo siendo laicos desde nuestra familia. Todos debemos ser testimonios. Hablábamos de la crisis de la Iglesia Católica, de lo que está sucediendo hoy en día, no solamente en ese tema del celibato, sino en muchos otros aspectos. Esto se debe también a nuestro tema central de hoy, la apostasía, ¿podemos decirlo así? Sí, la apostasía influye, el demonio influye en el enfriamiento del corazón del hombre y está bíblicamente determinado. ¿Cómo serán los hombres de los últimos tiempos? ¿Cómo se acrecentará, dice San Pablo, la negación a Dios y aparecerán ideologías, aparecerán maestros que dicen ser, que son enviados del cielo, que son Cristo? Entonces, eso es parte de la apostasía. La apostasía es un pulpo con muchos tentáculos que va tocando al hombre, le va robando con el mundo, iluminándolo con el mundo, con el poder, con el tener, con el sexo, con los proyectos de vida personales, con las aspiraciones que tiene el hombre, los títulos, la academia, la importancia social. Yo quiero leerle, mujer, aquí una partecita, es contundente y terrible lo que dice la segunda carta del apóstol Timoteo, lo que dijo y que lo que nos dice hoy en día, porque la realidad de Jesucristo en su palabra es de ayer, hoy y siempre, es perpetua, es perenne. Dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice y 4, voy a leer rápidamente, dice: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión, a los valores instituidos por Dios a través de Cristo en su predicación. Cristo vino fue a llamarnos a los malos, no a los buenos. Los hombres serán ingratos, sin respeto con la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar. Hoy en día la falta de perdón y de amor fundamental para esta sociedad enferma, con depresión y con vacíos porque nos acomodamos a las cosas de Dios, del mundo y no de Dios. Tengo mi buena casa, tengo mis buenos títulos profesionales, un gran sueldo, mi finca, mis diversiones, mis cosas, ¿a mí qué me importa Dios? Entonces, ¿cómo serán los hombres? Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien. Aquí Timoteo lo está cantando de una forma concreta: traidores, sinvergüenzas, corruptos,
nuestra clase política colombiana sin tener nombres. Amante de los placeres, orgullosos, más amigos de los placeres que de Dios. Ahí estamos en la gran apostasía, vivimos la gran apostasía. Nosotros los cristianos católicos, dizque en el mundo somos 1.200 millones de cristianos católicos y no somos practicantes, no llegamos ni al 5% de los 1.200 millones de cristianos católicos. Decía un joven allí en mi parroquia, es que al cristiano católico le da mamera asumir esa conciencia, acercarse a Dios y tener esa cercanía con Dios y ejercer la predicación, anunciar el reino de Dios. Papa Benedicto XVI decía que la mayor obra de caridad hoy en día no solamente era lo que dice Mateo 25:30, dar de comer al sediento, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, visitar, sino la predicación, el anuncio de Dios al mundo entero. Es la mayor obra de misericordia que puede hacer el hombre contemporáneo. Lo decía Benedicto XVI en Aparecida. Y aquí continúa Timoteo, más amigos de los placeres que de Dios, ostentarán apariencia de piedad. Los masones van, políticos corruptos, van y reciben la comunión, se dan golpes de pecho y salen a matar, salen a hacer el mal, salen a ordenar darle plomo a la gente necesitada. No quiero ampliarme más en ese tema. Ostentarán apariencia de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Yo soy cristiano católico bautizado, pero me bautizaron y si acaso me confirmaron y vuelvo hasta cuando me case o hasta cuando decía un amigo mío, ponga los pies horizontales, rumbo al cementerio. Evita a esa gente. Y aquí continúa en el capítulo 4, Timoteo, dice, predica a tiempo y a destiempo, le dice Pablo a Timoteo, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Humberto, yo quiero retomar algo que tú nos mencionabas antes de irnos a la pausa, y es lo siguiente, que los católicos no somos comprometidos, que los católicos quizás vamos a una Eucaristía por cumplir un protocolo simplemente, pero también Dios nos dice en su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso debemos reflexionar en torno a eso. Ustedes que nos están viendo en este momento con los televidentes, ¿estamos siendo verdaderamente testimonio del amor vivo de Dios? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos. Nada es imposible para Dios. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro tema central del día de hoy, la apostasía. Quiero compartir esta cita bíblica de Mateo, capítulo 15, versículo 14, Humberto. Dice, Jesús afirma que no son solo los falsos maestros que van a la destrucción, pero sus discípulos les siguen también. Sí, eso es cierto, porque en el capítulo 24 de San Mateo, en el fin de Jerusalén y en el fin de los tiempos y del mundo, también hace acotación Cristo Jesús, que aparecerán falsos maestros, falsas ideologías, sectas, que han visto en algunos canales de televisión. Me ha parecido muy interesante ver el origen de las sectas y por qué. Porque la gente es analfabeta espiritualmente. Es analfabeta espiritualmente y eso lleva hacia ideologías y creencias chonetas, torcidas, de falsas creencias. Y no valoramos la riqueza, no valoramos la profundidad y la respuesta que da la iglesia que Jesucristo fundó. No la religión no, la iglesia que funda Jesucristo en Mateo 16, del 15 en adelante. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Una, no 37.000 creencias religiosas, cristianos, respetables muchas, pero otras torcidas porque persiguen el signo pesos y a robarse a todos los cristianos católicos analfabetas
de corazón y analfabetas de lo que es estar en la verdad en nuestra Santa Iglesia Cristiano-Católica. Humberto, considero que yo creo que los seres humanos somos muy cómodos. Acomodamos todo a nuestra conveniencia. Y yo pienso que cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo, eso implica una renuncia. Dios nos exige muchas cosas, nos exige ante todo el amor hacia los demás. Nosotros no estamos comprometidos verdaderamente con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es demasiado débil. Sí, nuestra fe es demasiado débil porque no hay ese sentido de pertenencia. El Concilio Vaticano II advierte en sus documentos sobre esa tipología de que el cristiano católico somos cómodos, no tenemos esa dignidad o ese sentido de pertenencia para seguir a Jesucristo en sus leyes, en sus mandatos, en sus bienaventuranzas. Nosotros somos conservadores. El cardenal Monseñor Rubén Salazar Gómez, en estos momentos tomando los documentos del Concilio Vaticano II y de Aparecida, está en el gran plan de evangelización en la Arquidiócesis de Bogotá, en las 284 templos que tenemos aquí en el Distrito Capital, y hace precisamente esos estudios que estamos haciendo las parroquias y que este cardenal, pues maravilloso el cardenal, está hablando sobre la iglesia conservadora y el Papa y sobre la iglesia en salida. Hay que salir, decía el Papa Juan Pablo II, tenemos que salir del templo. Y el Papa Francisco, nuestro actual, dice, tiene que oler a ovejas. Le dice a los obispos y sacerdotes, a los cardenales. Entonces somos acomodados, no nos importa, mujer, esa dignidad de nuestra iglesia y que estamos sentados en la silla de Pedro Benedicto XVI, Francisco. Entonces vaya a ver el analfabetismo religioso y espiritual del cristiano católico, entonces son presas fáciles para irse para otras realidades. El protestantismo, con el debido respeto, no tiene la verdad absoluta, no avanza, se aprovecha muchas veces, y así se ha estudiado, el dolor de la persona individual para atraerlo, para sustraerlo de la iglesia cristiano-católica. ¿Y qué pasa? Somos analfabetas, no entramos en esa profundidad y riqueza que tiene nuestra iglesia a través de los sacramentos, a través de los concilios ecuménicos, a través de los dogmas de fe, a través de la Sagrada Escritura, a través de los hombres y mujeres intelectuales, sencillos, industriales, políticos. Históricamente la patrística está conformada por grandes hombres intelectuales, hablemos de San Agustín, de San Juan de Antioquía, de San Ambrosio. No fueron chichipatos ahí que se fueron, no, que me voy a mirar aquí y aquí me reciben y me dan un abrazo con amor. No, frente a esa realidad, ese misterio de fe que tiene nuestra iglesia, esa riqueza, esa capacidad de dar respuesta a toda inquietud del corazón del hombre. Pero es que también tenemos que convencernos que no estamos siguiendo una iglesia, estamos siguiendo a Cristo, a un Dios vivo. Ese es el que verdaderamente estamos siguiendo. No estamos siguiendo unas cuatro paredes, un templo. No, estamos siguiendo a nuestro Señor. Por eso es que muchas veces abandonamos nuestra fe. Pero tenemos que orar por nuestra iglesia católica. Hay otra institución muy afectada que Dios ama muchísimo y es la familia. Cómo la apostasía ha afectado nuestra familia, que es el núcleo de la sociedad. Claro que sí. ¿Y cómo se ha afectado no solamente a la familia? En estos momentos la apostasía, el demonio, ataca a la Eucaristía. A la Eucaristía la ataca al corazón, al centro eucarístico a través de los sacerdotes, a la misma Eucaristía y a la familia. La familia, ¿por qué la familia? Porque está en desconocimiento de las virtudes de la gracia de Jesucristo, del hombre y la mujer. Mire ahora esta desgracia que estamos viviendo nosotros, que es parte de la apostasía, las ideologías de género. Hombre con hombre, mujer
con mujer. Bueno, perdónenme lo que voy a decir, pero si los perros hacen cosas así parecidas y los caballos, el mismo animal en su conciencia biológica no está satisfecho. Entonces hoy en día, como en Sodoma y Gomorra, estamos exactamente en el degeneramiento del hombre, en el degeneramiento de los valores, en la ausencia de Dios, en la gran apostasía, y todavía falta. Falta unos añitos más, mujer, porque esta fiesta, como decía un amigo mío, se va a componer y a descomponer. Entonces, ahora que el hombre con la mujer, que la mujer con la mujer, que el hombre con el hombre, que los hombres con los animales. Mire a dónde vamos nosotros. ¿Por qué? Mientras que las sectas, las organizaciones religiosas están creciendo como la gangrena, como dice San Pablo, nosotros estamos abandonándonos al vaivén de la apostasía, al vaivén de los grandes noticieros, con pompas, aquí en Colombia, internacionales, las modas, el relajamiento, y nosotros tenemos un compromiso divino que viene de lo alto. Venimos de Dios y tenemos que regresar a Dios. Hoy la gente dice, no, Dios tiene mucha misericordia y Dios perdona todo. Sí, claro, Dios perdona todo, pero Él tiene justicia también. La gente dice, por ejemplo, algunos teólogos y algunos sacerdotes de alta alcurnia, algunos teólogos, que el infierno no existe. Y si el infierno no existe, entonces yo les haría una pregunta. ¿El cielo tampoco existe? Entonces, ¿para qué los 10 mandamientos? ¿Para qué las bienaventuranzas? Las 9 bienaventuranzas. ¿Para qué vino a Cristo al mundo? Entonces, Cristo vino al mundo en forma placeba. O sea, Cristo vino aquí, fue a estar rico, yo hago milagros, yo arrastro masas. No, Dios es justicia. Me acuerdo en estos momentos, por allá por los años 70, que unos geólogos rusos en Siberia estaban perforando en Siberia para sacar gas y petróleo, 14 kilómetros, 14.000 metros de profundidad, y vieron allí una experiencia terrible. Eso está por las redes sociales, está por internet. Empezaron a gritar. Y ahora, discúlpeme, Humberto, que tú decías ahora que la gente dice que el infierno no existe, pero entonces si decimos que el infierno no existe, estamos negando la palabra de Dios, porque en la Biblia está de que el infierno existe, o leamos entonces el capítulo de Lázaro y el rico. No, sí, está bien, pero digamos, entremos a la apologética. Nos salimos del texto, pero no del contexto. Entonces, vemos muchas veces en libros escritos de las muertes clínicas que están sucediendo ahorita en el mundo y que han sucedido sobre todo en los últimos 40 años. Muertes clínicas. Gloria Polo murió clínicamente, la atravesó un rayo y entonces tuvo una experiencia escatológica, extracorporal, vio que sí existía Jesucristo, vio que hay otro mundo, otra realidad, como dice San Pedro, nuevos cielos y nuevas tierras. Muchas interpretaciones la acomodan aquí muchos predicadores, pero no, esa es la realidad. No solamente sobre el texto bíblico, porque mucha gente dice, no, pero es que estos cristianos de todas denominaciones, todo sobre la palabra. No, científicamente también. Hay libros, por ejemplo, de algunos médicos norteamericanos, en la cual dice vida después de la vida, experiencias de gente que ha viajado allá en el túnel de la muerte. Mire, yo conozco gente en Bucaramanga, conozco gente en Bogotá, testimonios que me han contado. Mire, Humberto, yo no creía en Dios, yo no creía en la Biblia, puro cuentos de viejas rezanderas de atrio y de viejos chupaladrillos. Pero mire, yo estuve en el túnel de la muerte, hermano. Me decía una vez aquí en un grupo de oración, me decía, mire, estuve en el túnel de la muerte, yo no creía en Dios, a mí me importaba la vida, mi familia destruida. Tuve un infarto cardíaco, fui al túnel, salí de mi cuerpo, yo veía todo, veía mi cuerpo allá, pero yo viajé y estuve frente a la presencia en unos sitios extraordinarios y estuve frente a la presencia de Jesucristo. Lo conocí y me acuerdo por unos retraticos que él veía en unas estampitas.
Entonces, si uno ve sobre todo estas experiencias alrededor del mundo, libros científicos, médicos, científicos, neurólogos que han escrutado y han investigado sobre esta parte, estamos dentro del contexto, del texto de la Sagrada Escritura. Entonces, es una realidad, como Dante Alighieri, el infierno, el purgatorio y el cielo, existe. Existe, así sea de malas para el que no crea, pero cuando se muere, como decía la Madre Angélica, se va a encontrar con esa realidad. Sí, señor, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Nada es imposible para Dios. Regresamos con ustedes con su programa Nada es Imposible. Quiero traer esta cita bíblica referente al tema que estamos tratando el día de hoy, que es la apostasía. Mateo 13, versículos del 24 al 30, y dice: de hecho, la Escritura dice que la apostasía va a empeorar cuando se acerca el retorno de Cristo. En aquel momento muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lo estamos viendo en nuestro corazón, el enfriamiento que hay de los valores hacia sí mismo, hacia la familia, hacia la sociedad. Estamos fríos. Tenemos dos grandes enfermedades, dos grandes llagas, las tenemos en el mundo: la falta de perdón y la falta de amor. Hablar de perdón y de amor no es ir a la iglesia, las damas ponerse la pañoleta, el señor allá acurrucarse, inclinarse y darse golpes de pecho. No, verdaderamente es afuera, donde se practica el evangelio, donde se practica la palabra de Dios, donde se practican los principios, donde se practican los valores, mujer, la moral, la ética, en la sociedad. ¿Cómo se evangeliza? ¿Cómo se ataca la apostasía? Con la evangelización, con la predicación, con la catequesis, con el compromiso digno que tenemos los cristianos católicos en este mundo. Dice Jesucristo que el que ponga la mano en el arado y voltea a mirar para atrás no es digno del reino de los cielos. Y hay que dar testimonio también de eso, para que los demás puedan seguir. Desde el principio, el testimonio entra por casa, por el corazón, con la familia, con el vecino y con la sociedad. Ese enfriamiento del que tú hablabas al principio, de que no tenemos ese sentido de pertenencia con nuestra iglesia. Las parroquias de nuestra santa maestra y madre iglesia cristiano-católica tienen una cantidad de ministerios y pastorales. Vaya uno, mire a ver en las parroquias, como yo he tenido experiencia en muchas ciudades, aquí en mi parroquia a la cual pertenezco, que amo tanto con este sacerdote, el padre Gustavo, interesado por esta novedad del plan E, las pastorales, la pastoral familiar, el ministerio de proclamación, la pastoral social del enfermo, la evangelización, los ministerios de comunión que van a visitar al enfermo, a darle la comunión. Es la integración de nosotros los cristianos católicos en un bien común, el bien común de pertenecer a nuestra iglesia en salida, en dar testimonio de lo que tú decías en el Transmilenio, en la buceta, en los hermanos venezolanos que vienen aquí por esta violencia política que hay, en dar algo. Tenemos que dar algo, un saludo, un abrazo, una sonrisa, un Dios te ama. Nosotros somos fríos. Un abrazo. Un abrazo y recostar la cabeza en el hombro. Nosotros los cristianos católicos, parece todos en América Latina y el mundo entero, que fuéramos del polo ártico. Fríos, nos falta esa, como decía un muchacho del grupo juvenil de mi parroquia, esa berraquera, ese temple que tienen los protestantes. Somos fríos, llegamos a la iglesia, torcemos los ojos y luego salimos a la misma vaina del mundo, decía este joven. Usted hablaba de los ministerios, de las cosas buenas que hace nuestra iglesia católica. Muchos abandonan la iglesia católica porque no les gusta lo que realmente ven, pero ¿por qué centrarnos en las cosas malas y no centrarnos en lo que realmente hace las pastorales? Creo que son más los sacerdotes buenos que
que las personas que no dan testimonio. Creo que la Eucaristía es lo más maravilloso que nos puede pasar, y cuando aprendemos a amar la Eucaristía, realmente estamos amando a Cristo. No solamente es una representación, es el verdadero cuerpo de Cristo y ese vino que se convierte en su sangre. Es el misterio de fe, es el misterio de fe. No solamente la Eucaristía es lo más importante, sino es el centro de nuestra fe, ese misterio de fe. Cristo muerto en la cruz, en el Calvario, llevado a todos los altares, en el mundo, a todos los altares del mundo. En el mundo, cada segundo hay 1 o 2 Eucaristías. Es el centro de nuestra fe. Y esta parte de Nuestra Señora que yo no puedo dejar pasar, el Santo Rosario. El Santo Rosario lleva a la vida eterna y a combatir la apostasía, mujer. Combate la apostasía. San Jerónimo le dijo a Nuestra Señora, combatir la apostasía a través del Santo Rosario, diario. Bueno, una pequeña reflexión antes de despedirnos, para concluir este tema, cortica. Bueno, cortica, que nos amemos y perdonemos de corazón, que el amor alcanza, como dijo San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida seremos juzgados por el amor, y yo le agregaría por el perdón. Además del Santo Rosario, no se olviden de la oración y la Eucaristía. Con esto finalizamos este programa de Nada es Imposible para Dios. Nada es imposible para Dios.